A Primera Vista con Francisco Gómez. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Buenos días, 7 de la mañana, 5 minutos. No es mi culpa, es del invitado. ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué bueno estar acompañados en esta mañana, no sé si calurosa o fresca. A estas horas del partido ya tengo calor. Ya es. Pero está fresca, así que en este 17 de octubre, jueves, sean bienvenidos a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez. Tuvimos problemas con la señal en internet por unos cambios que se han hecho en nuestros servidores fuera del país, pero ya estamos de nuevo con todos ustedes. Pueden visitar 1069fmradio.net o viernesderock.com. Ahí estamos con la señal. Sería bueno que usted nos reportara, nos mandara el WhatsApp al 7616-8383, su imagen, ahí su captura de pantalla de que están escuchándonos en línea también. Toda esa parentela que anda en los camiones, en los trucks en los Estados Unidos ahí. Fabuloso, muchas gracias. Fran Durán está en los controles, soy Francisco Gómez. Hoy tengo el gusto que nos acompañe el miembro de la Comisión Política, secretario nacional de Educación, Ángel Monge, que estaba más que desaparecido. ¿Cómo estaba, Ángel? Qué bueno que esté con nosotros. Bien, buenos días, Francisco. Igual un gusto estar aquí nuevamente con ustedes, dialogando con la población, con los que estamos interesados en este país de salir del retraso en lo que tiene el gobierno. Interesados también la población en tener más esperanza para poder construir un mañana diferente. Así que es un gusto para nosotros, a nombre del FMLN y principalmente la Secretaría de Educación del FMLN, estar aquí conversando con ustedes, Francisco. Bueno, genial. Reitero el gusto de que esté acá acompañándonos en esta mañana. Tenemos temas de país y tenemos temas muy del FMLN. Octubre es de mucha conmemoración en el FMLN. Se celebraron ahí 44 años de fundación del partido, pero también se conmemoró el natalicio del gran líder Chafik Handal. Ahí quisiera comenzar, Ángel. Muy bien. Como Secretaría de Educación también hay mucho que hablar de Chafik. Sí, efectivamente. Que por cierto, allá enfrente lo tenemos. Qué bueno, ¿no? Chafik es un líder que trasciende las fronteras del FMLN como partido político. Es un líder que fue muy querido por los salvadoreños y salvadoreñas. De hecho, hasta gente de derecha le ha tenido un gran respeto por lo que él significó en su tema de la coherencia, en lo que él planteaba, que lo llevaba a la práctica, en su pensamiento visionario sobre un país donde valga la pena vivir, como él lo decía. Es decir, de Chafik hay mucho que hablar. Él construyó junto a otros salvadoreños comprometidos por el país un proyecto de nación, de querer ver a una sociedad donde las injusticias, donde las desigualdades pudieran desaparecer como parte de la vida cotidiana del pueblo salvadoreño. De hecho, hoy los salvadoreños comprometidos aún por transformar esa sociedad, como la miraba Chafik, u otros pensadores, Monseñor Romero también, que también veo que los tienes por acá, un santo hoy para nuestro país, para América Latina. Es un santo que proyectó un pensamiento de justicia, de igualdad, para todos los salvadoreños, sin distinción de los partidos políticos, sin distinción de las religiones. Él profesaba con sus ideas, con sus reflexiones, una sociedad distinta. Entonces, así como Chafik, Monseñor Romero en otro campo, porque él estaba más en el ambiente religioso,
pero sí justamente buscaban la edificación de una sociedad donde los salvadoreños, donde las salvadoreñas no tuvieran tantas dificultades, tantas limitaciones para poder desarrollarse plenamente e integralmente en una sociedad. Y por supuesto que para poder edificar esa sociedad necesitaban tanto como cuestionar las actuales relaciones, las injusticias, las desigualdades, las pobrezas, el golpe que se le puede dar de parte de los gobiernos temporales, pues todos los gobiernos que transcurren en la historia, los golpes que le pueden dar a los trabajadores, a los artesanos, a los campesinos, a los estudiantes, todo eso para construir una sociedad. Entonces tanto como Chafik, como Monseñor Romero y otros tantos cuestionaron, señalaron esa realidad, pero no solo se quedaban en el cuestionamiento, en la crítica, sino que hacían propuestas de una manera distinta de ver las cosas, de ver la política, de ver las relaciones sociales y humanas. Entonces, Chafik por esa manera en que cuestionaba el sistema, pero que también proponía una alternativa a la sociedad, fue incluso escuchado por muchos segmentos que iban más allá de los pensamientos que Chafik profesaba, porque él, hay que decirlo, se identificaba con las ideas revolucionarias de la transformación de la sociedad. Y hay segmentos en la sociedad que no necesariamente ven una mirada revolucionaria de transformar la sociedad. Entonces Chafik llegaba a esos públicos incluso. Tuvo muchos acercamientos con personas, digamos, conservadoras, gente que solo aspiraba a cambiar o a hacer alguna reforma en el sistema. De hecho, yo tenía corta edad, pero recuerdo cuando fue la fecha en que él falleció, donde los periódicos, donde los sectores, la academia, recibieron en varios espacios a Chafik, y eran multitudes quienes íbamos, porque yo fui con mi mamá quien me inculcó, digamos, las ideas hacia la mirada que Chafik o a la izquierda se tienen. Entonces fuimos y era multitudinaria la acción de Chafik. Hoy celebramos sus 84 años de vida, que significaban, o que significan, mejor dicho, en la conmemoración, un acto de celebración y de fiesta, más que de luto, como es en enero, que es cuando él falleció. Entonces, en ese marco hubieron muchas actividades, sí, no solo del FMLN, sino que de otras expresiones de izquierda, siempre en el campo de izquierda, que recordaron su legado, su vida, su obra, y en algunos casos hasta, creo yo, de que hubo un acercamiento de escudriñar más en su pensamiento. Ángel, ¿existe todavía el Instituto Chafik Handal? Sí, digamos que sí existe legalmente, porque tiene, digamos, unas dificultades, implicaciones que a través de una redada que hizo la Fiscalía se confundió de institución, asociándolas a las ALBA, pero al instituto, porque el que está ubicado por la 49, es correcto, en la colonia Harrison. Sí. Ese instituto, su presidente era Jorge, el hijo de Chafik, sí, y por lo tanto, como él tenía una empresa que estaba con las ALBA, lo asociaron al instituto. Entonces eso quedó paralizado, digamos, como institución. Pero el pensamiento de Chafik, la obra, sus escritos... Ese instituto era como un museo, digamos. Es todavía una parte del museo, porque ahí todavía siguen, digamos, algunas de las pertenencias que son personales o que fueron personales de él, como algunas cosas que le regalaron, algunas visitas que hizo en diferentes partes del mundo. Ahí funciona, digamos, o funcionaba como un museo. Hoy ya no está habilitado, no está abierto. Pero es por esa razón. Es por esa razón, porque como institución legal ha dejado de actuar. Sin embargo, hay otras expresiones. Está surgiendo, digamos, el centro de estudio Chafik Handal,
que es más enfocado, digamos, al estudio de su vida, al estudio de su pensamiento y a lo que significó ese líder para América Latina. De hecho, también, por eso decía, el FMLN conmemoró su aniversario de cumpleaños en el cementerio de Luz Ilustre, donde siempre todos los años acompañamos a entregarle una ofrenda floral, a rendirle, como decíamos nosotros en otros momentos, cuentas de lo que se está haciendo como partido. Pero además hubieron otras expresiones, como lo decía, hubo unas expresiones en San Salvador, hubo jornadas de debate, digamos, del pensamiento de Chafik en la directiva departamental de San Salvador. Sí. Otros municipios igual hicieron acciones de ese tipo, y el centro de estudio, que es autónomo e independiente, él también hizo una actividad virtual para conocer un poco a amigos internacionales que conocieron a Chafik y que conocieron su pensamiento y lo que significó para América Latina en momentos como, por ejemplo, cuando fue el derrumbe de la Unión Soviética, el famoso llamado el fin de las ideologías, el fin de la historia, y que hoy ya había una sola manera de pensar, que era el neoliberalismo y era el capitalismo. En ese periodo, Chafik fue muy crítico con el derrumbe de la Unión Soviética, hizo un análisis para cuestionar las desviaciones que se hicieron en ese periodo en la URSS, y fue muy convocante hacia las izquierdas, no solo en El Salvador, sino en América Latina, de que no debíamos de catalogar a esa experiencia de socialismo como el socialismo real. No es la única manera de construir socialismo, y que por lo tanto había esperanza y posibilidades de mantener nuestra mirada, nuestra visión de construir una sociedad, como él lo decía, rumbo al socialismo o en transición al socialismo. Entonces ese pensamiento de que en un momento en que todo el mundo ve oscura la película, él proyectaba luz, planteando que había que pensar con cabeza propia, que teníamos que construir nuestra propia experiencia en El Salvador. Y eso fue en ese periodo para muchos revolucionarios en América Latina como un planteamiento que tenía validez. Y de hecho, bueno, Roberto Regalado, un intelectual cubano que estuvo por muchos años cerca de Fidel para darle seguimiento a América Latina, Fidel Castro, él tiene a Chafik como uno de los referentes en América Latina, que justamente en ese periodo logró hacer planteamientos que iban más allá de la situación coyuntural, que puede ser también un poco similar a lo que vivimos en nuestro país, Francisco, porque la gente ve, un buen segmento de la población ve oscuro porque no hay acceso a la información, porque no tenemos acceso a saber sobre muchas personas víctimas del régimen de excepción que son inocentes. No estoy hablando de los pandilleros, sino de la gente inocente, y hay mucha gente que anda buscando todavía, que quiere saber dónde están sus hijos, cómo es la condición en la que están. Entonces, digamos, poniéndolo en símiles, Chafik tuviera hoy la virtud de poder ver más allá de que este es un periodo temporal de un gobierno ultra neoliberal, de un gobierno totalitario que no le gusta la transparencia, que está acumulando riqueza, pero él diría, a mi manera de interpretar la visión y el pensamiento de Chafik, es que este es un periodo temporal, de que este gobierno, como las dictaduras, no van a durar para siempre, y que poco a poco la gente, los sectores cada vez más van a irse despertando, como lo estamos viendo en el sector de salud y educación, para poder ir denunciando y alzando su voz frente a injusticia. Entonces Chafik para nosotros, para mí particularmente, es un líder referente, es un líder de izquierda referente, un líder ético, un líder visionario, y que tiene mucho todavía en este periodo que enseñarnos. Ángel, todo lo que nos ha mencionado me lleva a esta pregunta que le escucho, y bueno, pregunta comentario, porque muchos dicen, si Chafik estuviera vivo, El Salvador no estuviera así, sino que muchas cosas no hubieran pasado. Probablemente. Era tan influyente, era un influencer, dirían ahora, ¿no? Pero influía tanto su pensamiento, su palabra. Como cada ser humano es producto de su época, y justamente Chafik en ese periodo era una influencia para la nación.
como hoy lo pueden ser otras figuras Sí. más mediáticas, que no tengan un pensamiento estratégico de nación, pero que influyen. Vaya, ahí tenemos el espectáculo de la Casa de Jay, miles de gente viendo ese programa. Es una influencia en este periodo, en este contexto, que no abona para una construcción de una sociedad distinta, pero influye. Chafik tenía esa virtud, de que era parte de un colectivo amplio de diferentes pensamientos, de diferentes organizaciones incluso, pero que era capaz de aglutinar, de resumir, de sintetizar una visión de país y una visión hacia la sociedad. No podríamos, en la ciencia no se puede comprobar ni traer a Chafik al presente para saber qué tanta influencia puede generar, pero sin duda marcaría una opinión congruente a los sectores. De hecho, vaya, voy a poner un poco con los 44 años que el FMLN está cumpliendo de existencia como partido, no solo como partido político, sino que como partido forjado en los años 80 como fuerza guerrillera y posteriormente como partido político. 44 años. Chafik, de hecho, era muy crítico al FMLN cuando él era parte del FMLN, cuando él era integrante de sus filas y cuestionaba a su instrumento, a su partido político, y de hecho muchas de sus reflexiones que no fueron comprendidas por una buena cantidad de militantes y dirigentes de esa época siguen teniendo vigencia. Chafik es un exhorto hacia la congruencia, hacia la ética de cualquier militante de izquierda, no solo del FMLN, y por supuesto él sería una referencia si él estuviera acá como lo es Chabelita, que le decimos queridamente Isabel, es una referencia para el tema de salud. Quien no la quiera ver, quien no quiera escuchar su opinión, está cegado a comprender a una persona extraordinaria que conoce el tema de salud. Entonces Chafik en el campo de la izquierda era un referente que estábamos obligados, y que si hoy estuviéramos obligados a escucharlo por su capacidad de ponerle el dedo a los principales problemas del país y no verlo de una manera ciega, no verlo de una manera dogmática. Chafik no sufría de los dogmatismos de las épocas en las que él vivió, y estoy convencido que hoy tampoco lo haría. De seguro tuviera una voz muy, muy fuerte, muy escuchada en la audiencia en nuestro país. De hecho, en la izquierda nosotros hacemos nuestra crítica y autocrítica de que hace falta liderazgos con ese ímpetu y con ese coraje, con esa valentía, pero principalmente con esa ética y con esa visión de esperanza que tenía Chafik. Hoy en la izquierda estamos carentes de eso. Bueno, yo me atrevería a decir que incluso hasta en la oposición en general estamos carentes de escuchar a personas o a liderazgos que logren aglutinar. Son líderes naturales, ¿no? Sí, son líderes naturales, pero que se construyen en una práctica. Hay diferentes, digamos, especies de liderazgo. Hay mucha gente en la oposición con grandes capacidades. Incluso en el FMLN hay gente con muchas capacidades, con una especie de liderazgo para sus sectores, para sus segmentos, pero no son un liderazgo de la oposición, no son un liderazgo de la nación, y yo estoy convencido que Chafik tendría esa voz, porque era una persona que llamaba a otros sectores. De hecho, hoy que estamos viendo que los maestros y los médicos, enfermeras, todos en el campo de la salud, están planteando salir a las marchas, solo me recordaba yo el periodo en que Chafik no solo acompañaba, no solo secundaba o veía positivo lo que los trabajadores salían, sino que justamente él iba también y se reunía con la gente, organizaba con la gente, y él era uno de los protagonistas, no era médico, pero era uno de los protagonistas, y la gente en el sector de los médicos lo apreciaba, lo quería. Entonces, hoy vemos esas, digamos, carencias. ¿Quién de la oposición, quién de la izquierda llega, acude
y que tenga, por supuesto, el cariño, el estima y la referencia que se le pudo haber tenido a Chafik. Entonces, efectivamente, sí, no lo podemos traer a la actualidad, pero sería una voz escuchada por la audiencia, y yo creo que incluso sería capaz de decir cosas que se están cometiendo en este gobierno, que fueran incluso hasta escuchadas por el nivel de convencimiento en las ideas que él pregonaba. Ahora, Ángel, para ir cerrando el tema de Chafik, para hablar también del aniversario, que él también tiene mucho que ver en la fundación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, pero Chafik deja un legado prácticamente irrepetible para el país, firmante de los acuerdos de paz, de la Comandancia General del FMLN, diputado, candidato a alcalde, candidato a presidente, líder por naturaleza desde su época de universidad, admirado en el mundo, un referente en América y en el mundo también, pero de los referentes de verdad que existen. ¿Estos son ejemplos dignos de emular para las futuras generaciones? ¿O realmente falta educar a la población en conocer este tipo de líderes? Principalmente creo que eso. Líderes como Chafik, como Fidel, como Monseñor Romero, decía un pensador, no recuerdo ahorita su nombre, que surgen cada 100 años. Por ponerlo en los parámetros de tiempo, y efectivamente yo creo que a las nuevas generaciones, principalmente porque hay generaciones, hay que decirlo, que no están interesadas en aprovechar su vida para construir una sociedad distinta. Muchos en El Salvador y en el mundo transcurren sus pocos años de vida que tenemos los seres humanos sin pena ni gloria, no contribuyen para su país, para su nación, y yo creo que Chafik era de los quienes sí vino a este mundo y se comprometió con su nación, con la humanidad, de ver una sociedad distinta. Entonces yo creo que a nosotros, por lo menos los que estamos comprometidos, los que nos interesa ver una sociedad distinta, más allá de los partidos políticos, pero que queremos ver una sociedad distinta, estamos obligados a estudiar, o por lo menos motivados a estudiar el pensamiento de Chafik. Fíjate que nosotros creemos que incluso en el FMLN, la generación que lo conoció sabe de su ética, de su incorrectibilidad. Él nunca se dejó, apresar por las mieles del poder. Él decía que entrábamos al sistema para cambiarlo, no para que nos cambiara, y fue profesante de esas ideas o de esa reflexión. Pero muchos de los que lo conocieron no lograron comprender su profundidad en su pensamiento. Hoy creo yo que estamos en la posibilidad, después de que el ser humano ya no está con nosotros, pero sí sus ideas, su pensamiento, en estudiarlo. Y en eso el Centro de Estudio Chafik Handal se ha planteado, digamos, como institución, el estudio de ese pensamiento, para poderlo dar a conocer a la sociedad salvadoreña, y de seguro gente podrá conectarse con ese pensamiento, porque Chafik, así como hablaba de cómo hacer una revolución, de qué instrumentos se debe construir, así como cuestionaba esta sociedad neoliberal, así como planteaba cómo se deberían de establecer las relaciones sociales en una sociedad, o incluso de cómo interpretar la historia, nos pueden servir mucho para la actualidad, para la comprensión de los fenómenos actuales. Vaya, para decirte una idea, o para decirles una idea que Chafik sostenía en sus escritos, él decía de que hay dos gobiernos, en todos los países hay dos gobiernos, decía él. Hay un gobierno que es temporal y hay un gobierno que es permanente. Y él decía, los gobiernos temporales son los que eligen la población, los que se eligen cada 5 años en El Salvador, cada 6 años en México, cada 4 en Honduras, y así sucesivamente, se eligen temporalmente, y ahí, decía Chafik, pueden variar de diferentes campos, pero hay un gobierno que es permanente, que es el gobierno de los poderosos, del gran capital,
de la oligarquía, de los burgueses, que ese siempre está permanente. Independientemente del gobierno temporal que llegue, ellos tienen niveles de incidencia. Bueno, nosotros pudimos ver en los gobiernos incluso del FMLN cómo el capital incidía a través del Ministerio de Economía, del Ministerio de Hacienda y otros campos de sectores que incidía. Entonces decía Chafik de que hay dos gobiernos. Entonces, esas reflexiones nos pueden ayudar a nosotros hoy en la actualidad para ver los momentos históricos que pasan en nuestro país y que uno puede calificarlos desde ese momento. Entonces, uno puede preguntar hoy, ¿Bukele está interesado solo ser en un gobierno permanente o él estaba planteando también ser parte de esa oligarquía que quiere perdurar por encima de los gobiernos que puedan después, porque su grupo de las malas ideas podrá seguir conspirando como lo está haciendo hoy, podrá seguir luchando para ver quién lo va a sustituir, pero si él logra ser parte, que ya con todas las adquisiciones de inmuebles y de tierras que está adquiriendo él y su grupo familiar, podría ser parte de la oligarquía. Hace falta que hacer un estudio de parte de los economistas para identificar si él puede ser ya parte de la oligarquía y ser parte de esa gente que influye, pues como hoy los Criet influyen mucho en este gobierno. Bastante. Los Callejas influyen mucho en este gobierno. Bueno, la oligarquía, ¿no? La oligarquía. Bueno, una parte. Sí, dicen. En su mayoría de la oligarquía está con Bukele. De hecho, el grupo de Simán, que es un grupo de poder que incide en la política de nuestro país y ha incidido históricamente, por lo menos en los últimos tiempos, el gran conglomerado en su mayoría apoya a este gobierno. Solo hay un personaje de ellos que estuvo en el partido de derecha Arena tradicional, el que no lo seguía. Entonces, Chafik tiene muchas reflexiones que nos puede ayudar, incluso pasando al siguiente tema, de que puede ayudar incluso mucho al FMLN a salir de la actual situación. Con esto cierro no es que cierre, pero quizá para pasarnos ya bien. ¿Dónde puedo educar a la población sobre Chafik Handel? ¿Hay alguna forma? ¿Solo es en línea? ¿Buscando un libro? ¿Hay personas que nos pueden instruir sobre Chafik? Sí, yo creo que, hay muchas personas que conocieron a Chafik. Yo tuve la oportunidad de ir hace 2 años a La Habana, Cuba, y hay un centro de estudio, Fidel Castro, Rus. Y ahí llegan mucha gente que ha contado las anécdotas de Fidel. Pues hasta hoy no tenemos una institución de ese tipo en El Salvador para estudiar y que mucha gente que conoció a Chafik pueda interactuar con esa vivencia de las personas. Pero claro que podemos dialogar con mucha gente que fue parte de su generación y que lo conoció mucho, o que conoció una parte de su... Podríamos acercarnos a través de esas vivencias personales a quienes están interesados. Ahí vamos a dejarles nuestro número con Francisco, pero hay mucha gente que puede conocer y que conoce a Chafik, que puede hablarles de él. Aparte de eso, quienes están interesados, el museo no está habilitado, pero quien tenga el interés, la motivación, igual con Francisco y después nos comunicamos para poder en la descripción de la entrevista también podemos dejar el número, correcto, para que ahí quede perenne, ¿no? Es correcto. Entonces podemos acercarnos a través de ese instituto, de ese museo que está ahí, que no está dando vida, pero podemos hacer el ejercicio si alguien está interesado. Pero les invitamos también a seguir las páginas, las cuentas del Centro de Estudio Chafik Handel. Lo vamos también a incorporar ahí en los mensajes para quien quiera, acceder a conocer su literatura, sus obras, algunas entrevistas, algunos videos y algunos audios que se están subiendo a la nube poco a poco, están colgados, en esa página. Y el próximo año, a través de esta institución, pretendemos desarrollar escuelas formativas también para dar a conocer la obra, es decir, la vida de Chafik, su historia, su recorrido en nuestra, en la lucha del pueblo salvadoreño, pero también su pensamiento en doble rubro.
no solo la vida, sino que en su obra, que es su pensamiento principalmente, lo que él le heredó a la sociedad salvadoreña. Entonces, digamos, son esos espacios donde uno puede acceder, digamos, a conocer la vida de Chafik. Y también en internet, cuando uno se busca Chafik Handal, hoy lamentablemente, lo digo así, pero cuando uno busca Chafik Handal, muchas veces aparecen el hijo, Jorge. Sí. Poca, digamos, o ha quedado oculto dentro de la masividad de información que hay del hijo, que queda oculto lo que el padre dijo en muchas intervenciones. El Chafik era bien jocoso, hay varios videos donde él sale contando chistes y bueno, hasta en TikTok. Yo recuerdo algo, Ángel. Lo invitaron a un programa juvenil cuando él era diputado y estaba en ejercicio, no habían elecciones cercanas, sino que él era diputado. Si no me falla la memoria, ese programa lo estaban grabando en la Luna Casa y Arte. No, o sea, ahí era el set. Antes de eso, él había estado en la Mayavisión. Dijo que se iba porque tenía que ir al programa. Por eso es que lo vi. Que me di cuenta de que él iba a estar. La cosa de que nunca entendí de qué se trataba. Yo sí sé, el programa era para rockeros, para jóvenes, onda así. Pero la presencia ahí de Chafik, no entendí para qué era. Pero entre tantas preguntas, porque a él lo describían como un ogro, como el señor malo, enojado y todo eso. Que hacía jabón a los abuelitos. Exacto. Y todas las personas que lo conocían, cuando hablaban de él, nadie, absolutamente nadie, y estoy hablando de todo tipo de personas, no solo gente de izquierda, decía todo lo contrario. Y yo en primera persona también puedo hablar. O sea, tuve conversaciones con él, yo era un jovencito, y bueno, menor que Fran, todavía estaba en esos momentos. Épocas aquellas. Sí, hace tanto tiempo. La cosa que le preguntan, mire, le dice, ¿y usted por qué están enojados? Yo no soy enojado, le digo. Él con su forma, ¿verdad? Porque él era muy fuerte para hablar. Enérgico, correcto. Y le dice, ¿y usted por qué va de la prensa? ¿Por qué va solo a lugares donde quizás se hace sentir... Estoy parafraseando, porque fue cómodo, hace 25 años eso, o 20 años. ¿Y por qué no va a todos lados? ¿Y por qué decís eso? Claro que sí, eso así es, le dice el peludo, no me acuerdo ni quién es. Y le dije, ¿con qué he venido aquí a este programa que no sé qué estoy haciéndole? ¿Por qué decís eso de mí? Le dice. No, pero la cosa era atacar. Al final, como tantos lugares donde siempre lo atacaban, terminaron dándole la mano y diciéndole, no, usted sí, que era una eminencia. Es otra cosa. Él es el fundador del grupo Visión SADCB, que es este medio de comunicación, uno de los que forman parte, y pudimos compartir con él infinidad de oportunidades, de ocasiones, de celebraciones, discutir temas de país. Cuando algo no se entendía perfectamente, le podíamos pedir de que llegara y que nos explicaran. Y él, muy a su forma, ojo, no con pedagogía, sino que con experiencia de vida, o sea, se ponía al nivel de todos los que estábamos. Y éramos jóvenes todos, 20, 21, 22 años, y nos explicaba, nos hacía conciencia de lo que significaba realmente El Salvador, de los momentos en los que se vivía. Con Chafik uno podía hablar hasta de fútbol, o sea, él se adaptaba, y si usted iba a la casa de Chafik, esa era otra experiencia. Una casa no con lujos, una casa donde el propio Chafik cocinaba, una casa donde siempre le ofrecía a él algo, y por muy mal que se sintiera, atendía. Una persona realmente admirable. Y uno de los grandes legados de Chafik es el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, para el país, que cumplió 44 años también. Sí. De hecho, bueno, como Chafik efectivamente tenía una visión tan amplia de la vida social y de la vida política,
él decía que había que llevarle voz a la gente, debíamos que llevarles una manera en que la población pudiera comunicarse. Y bueno, la radio también en su momento significa, pero cuando Chafik la impulsó justamente pretendía de que fuera la voz. Y yo creo de que la radio en todos estos años ha cumplido justamente ese papel y creemos que puede seguirlo cumpliendo, de ser ese micrófono que sea de acceso para las amplias mayorías, para quienes quieran venir aquí. Yo he visto varios programas de Francisco y efectivamente hay muchos sectores que vienen aquí. Creo yo, Francisco, si no me equivoco, incluso hasta la gente del gobierno se les ha ofrecido espacio para que puedan emitir su opinión, pues, porque efectivamente... También tienen derecho, tenemos que escucharlos y que confrontar. Es correcto, es para escuchar las versiones de cómo se está viendo el país. Entonces, Chafik fue uno de los forjadores justamente del FMLN. Se están cumpliendo 44 años de la fundación como proyecto político, que se forjó justamente un 10 de octubre de 1980, donde 5 organizaciones, después de haber superado algunos conflictos, debates intensos, diferencias intensas, pues, porque estaba por esclarecerse la situación de Roque Dalton, estaba por esclarecerse la situación del PRTC, si iba a ser regional o solo salvadoreño. Entonces, varias situaciones que tuvieron que sopesar, pero el 10 se aperturó un nuevo proceso en el país, el 10 de octubre. Después de venir casi de 10 años, porque del 71 comenzaron a haber enfrentamientos en algunos lugares, pero fue un periodo de acumulación político-militar, y fue el 10 de octubre que las fuerzas de izquierda, las fuerzas golpeadas por la dictadura de ese entonces, el pueblo golpeado por la dictadura, encontró en un instrumento que le puso FMLN una bandera para poder unificadamente enfrentar esa situación. Y fue así como el FMLN posteriormente, junto al FDR, que también fue una política de alianzas bastante amplia. De hecho, ese periodo para la izquierda latinoamericana significó el FMLN una expresión de alianzas y de actuación en sus diferentes campos de lucha muy integral. Bueno, surgieron las radios, surgió las relaciones internacionales. De hecho, el FMLN tenía fuera de El Salvador muchas más relaciones que el gobierno de turno. Entonces, ese periodo de fundación fue justamente la síntesis. El FMLN fue la síntesis de muchos años, de muchas décadas de lucha del pueblo salvadoreño, que lograron, digamos, sintetizarse o reunirse o acobijarse en el FMLN. Y fueron posteriormente 12 años de conflicto, de guerra, que Chafik lo decía, no es que nosotros estábamos queriendo ir a la guerra, sino que nos vimos forzados, obligados por las condiciones de represión, por las condiciones de tortura, por las desapariciones, por la imposibilidad de tener espacios organizativos, por la crisis económica, por la crisis social. Por todas esas condiciones nos vimos obligados a enfrentar, a organizarnos, a tomar las armas y a enfrentar una dictadura que solo tenía en la mentalidad exterminar al pueblo salvadoreño, y fue financiado por millones diarios por el imperialismo norteamericano. Esa es una condición que los salvadoreños y principalmente en la izquierda nunca debemos de olvidar, que el imperialismo junto al ejército construyeron los escuadrones de la muerte, construyeron los batallones más asesinos en El Salvador, donde hicieron las masacres como la del Mozote, la del Zumpul, y otras tantas masacres que hubieron, la Quesera, Cutumay Camones, hubo una en la ciudad, es decir, en Copapayo, hubieron una gran cantidad de masacres en nuestro país, y fue financiado por los gringos, por el imperio. En eso no fue por el gobierno, no fue por los estadounidenses, porque hay que decirlo, en ese periodo muchos estadounidenses incluso ayudaron, contribuyeron, pidieron solidaridad, atención a través de la Cruz Roja en ese periodo para apoyar al pueblo que estaba
digamos, luchando en ese periodo. Entonces, en ese contexto surge el FMLN como un proyecto político. Posteriormente se convirtió en partido político, producto de la firma de los acuerdos de paz en el 92. Se formó como partido político y 2 años después participó ya en las elecciones por primera vez. Nosotros hemos tenido un concepto en la Secretaría de Educación de que en el periodo del conflicto armado, por poner a nivel de los rangos y de las importancias, ningún comandante fue permeado y fue, digamos, golpeado en el periodo de la guerra. Nadie de ellos falleció, perdió en el periodo de la guerra. Pero posteriormente en los acuerdos de paz, muchos, no muchos, algunos comandantes perdieron su mirada prospectiva, su mirada ideológica, quizás nunca la tuvieron, pero digamos fueron presa del sistema. Por eso hay una anécdota que nosotros decimos de que el sistema, el régimen, el neoliberalismo que estaba forjándose, le decía: dejen que los guerrilleros bajen de la montaña, aquí cuando vengan con las mieles del poder, con los cargos a funcionarios, los vamos a corromper. Bueno, el primero fue en el 94, cuando de los 21 diputados que se alcanzaron, 7 se fueron. Se forjaron otro partido político y miren hoy, haciéndole favor a la derecha, uno de ellos, Joaquín Villalobos, asesor de Uribe, o fue asesor de Uribe en Colombia, hoy está allá en Estados Unidos, con una tarjeta credomática donde le pasan todo el recurso. Es decir, de esos comandantes que fueron héroes en la guerra, hoy en el periodo de partido político, varios de ellos se terminaron derrumbando ideológicamente o derrumbando sobre un proyecto popular y se fueron al campo de la derecha. Así como él, otros que cruzaron el límite de ser una visión de izquierda, digamos, para ser un poco más abusivo, revolucionaria, y se pasaron hacia otros proyectos que no tienen nada que ver con un proyecto social y socialista, mucho menos. Entonces se surge el partido político. Bueno, otro periodo de los 44 años que celebramos es más de 30 años en la vida político-electoral que, bueno, nos permitió tener 2 gobiernos, los gobiernos de la historia de nuestro país, que logró hacer una inversión social mucho más incluso que este gobierno. El presupuesto general de la nación llegó en los últimos gobiernos a estar más del 50% destinado a la proyección social de las personas y no tanto a la deuda como hoy está en su mayoría el presupuesto comprometido con la deuda a nivel internacional. Entonces un proyecto que ha participado en diferentes momentos, de ser un movimiento social poderoso, una fuerza beligerante guerrillera poderosa, reconocida en América Latina, a un partido político que fue acumulando. Bueno, Chafik fue uno de sus candidatos cuando más se acumuló, después tuvimos que ir a buscar un aliado como Mauricio Funes, que nos ha pagado muy mal al FMLN y a la izquierda, pero que sigue siendo una voz para la oposición. Pero con ese aliado logramos nosotros tener por primera vez la presidencia y luego con un comandante, Salvador Sánchez Serén, que logramos tener un segundo gobierno como FMLN. Eso, en el marco de los 44 años, son parte de nuestra historia. Hicimos mucho por este pueblo y dejamos de hacer mucho también por este pueblo, lo cual nos llevó a que en el 2019 perdiéramos el Ejecutivo, porque el poder permanente, como lo decía anteriormente, que Chafik nos recuerda eso, seguía incidiendo, tenía la sala, tenía la asamblea, tenía la corte de cuentas, tenía una gran cantidad de instituciones al favor de ese poder permanente, y nosotros que estábamos temporalmente en el Ejecutivo terminamos siendo excluidos no solo por el ataque feroz de la derecha tradicional, sino por las mismas deficiencias, por los mismos errores. Bueno, la condición esa de permitir de que oligarcas o que segmentos empresariales incidieran en nuestro gobierno afectó mucho, pues. Se puede hacer un análisis sobre ese periodo, pero no es el punto hoy. Sino que justamente el FMLN pasó por eso. Y hoy estamos en una condición
de ser nuevamente oposición, pero no la misma oposición que cuando no habíamos tenido el gobierno. Tenemos la desventaja que aparte de ser oposición, tenemos sobre o el FMLN tiene sobre sus hombros 10 años de ejercicio, que tiene cosas positivas, pero tiene una gran cantidad de cosas negativas, que es lo que la gente más recuerda. Habría que hacer un ejercicio, el FMLN, por recordarle a la población las cosas positivas. Ángel, a 44 años, el FMLN, ya que hablábamos de los influencers, ¿influye en el día a día del Salvador? ¿Es escuchada sus posiciones? ¿A qué juegan ahora? No sé si la palabra sea juegan, pero... ¿Cuál es el papel? Exacto. Sí, mira, hay que ser honestos con la realidad y hay que ser objetivos con la realidad. Porque nada nos sirve a nosotros que nos interese interpretar los fenómenos de la realidad, engañarnos o engañar a la población de realidades o verdades que están presentes. El FMLN es un actor en el país. Sí. Tiene su presencia, tiene su papel. Se le escucha de vez en cuando, hay que decirlo objetivamente, se le escucha de vez en cuando sus opiniones, pero no es, hoy por hoy no es una referencia para los salvadoreños y salvadoreñas. Lo dicen los resultados electorales. Nosotros participamos por lo que significa el proyecto. Buscamos que nuestro proyecto o que el proyecto del FMLN recupere la presencia, su autoridad principalmente. Pero si no se influye, ¿cómo se recupera? ¿Cómo se hacen ver? Efectivamente, eso tiene que ver con las estrategias que se adopten. Yo lo he dicho, lo dije en los 44 años, mi opinión, que el FMLN, si quiere recuperar su presencia en la sociedad salvadoreña, si quiere recuperar su autoridad en la sociedad salvadoreña, debe devolver, pero así, realmente debe devolver a la comunidad, no de diente al labio. Pero es que eso ya no, tengo años de estarlo escuchando. Sí, hoy por sí, eso. hoy sí. No, hoy no, vamos, yo no estoy diciendo... No, pero yo no digo de que hoy lo vamos a hacer, no estoy diciendo yo eso, sino que digo de que si debe... Ese es su origen. Si quiere hacerlo, si quiere el frente realmente, y me voy a salir, digamos, un poquito del FMLN, si este FMLN quiere volver a estar en el corazón y en la mente de la población, debe volver a la comunidad. Y eso significa, mire, quitarse un poquito el chalequito, ir a la comunidad, y yo lo digo esto, lo voy a decir detenidamente porque puede confundirse. Acompañar al pueblo o estar en la comunidad no significa solo, vaya Santa Marta tienen una actividad para que sus líderes ambientalistas, que son perseguidos por defender la minería. Sí, mañana hay la audiencia, que la fiscalía torpemente quiere ponerle 36 años. Es un absurdo, cuando no hay ninguna prueba, ninguna evidencia sobre eso. Quieren privarlos de libertad. Entonces, esa comunidad está haciendo una lucha. El FMLN no puede reducir su mirada a solo hacer un comunicado, no puede reducir su acompañamiento al pueblo a ir a sus actos políticos, sino que si el FMLN realmente quiere estar con esa comunidad, debe de ir, estoy hablando de las estructuras territoriales, nacionales, y estar ahí en la comunidad, saber qué es lo que pasa en la comunidad, por qué no toda la comunidad se implica en el proceso, qué es lo que está pasando en la comunidad, en sus necesidades, en sus problemas, por qué la calle no se resolvió en los gobiernos del FMLN. Es decir, estar con la gente significa vivir estando ahí con la gente. Y yo, por eso te digo, Francisco, no es que digo yo que el FMLN esté diciendo que va a hacer eso. Yo, bueno, esa opinión se la voy a dejar a la dirección ejecutiva del FMLN. Yo espero que sea esa la mirada, pero si el FMLN no hace eso, si no se va a vivir en la comunidad, a organizarse junto y no a decir, miren, hagan esto, hagan aquello, y si no hacen esto les va a ir mal, no. Ir a la comunidad humildemente, participar en las actividades de la comunidad, ser parte de la organización social de la comunidad, y en el tiempo irse ganando el respeto, el cariño de la población, para ir resolviendo problemas cotidianos y ir politizando con ellos, y probablemente, yo lo he dicho, en 10 años, logremos recuperar de alguna manera la simpatía, si eso se hace.
Hay otra cosa que yo creo que es importante. Fíjate que al menos mi valoración, Ángel Monge, no de la Comisión Política, Ángel Monge, mi valoración es que el FMLN debería darse un descanso de un periodo, por lo menos de unos 10 años, de no participar en el concurso de las elecciones. Es contraproducente eso. Mira, mi valoración es que hemos tenido una experiencia... Eso es como hablar de fútbol, que dicen, no, retirémonos 10 años también y formemos... Sí, una cantera de... bueno, a la selecta salvadoreña le debería de, miren, vaya, dedíquese 10 años a apostar a las escuelas, en las comunidades, para ir desarrollando poquito a poquito y buscando los talentos, pero que se concentre en eso. ¿Es igual? Yo creo que debe ser igual, que el frente se concentre en el trabajo social. Ese debe ser esta es la opinión de Ángel Monge. Sí. Concentrarse en el trabajo social, concentrarse humildemente, no hablar del FMLN, sino hablemos del proyecto. ¿Qué es el proyecto? La sociedad distinta, una sociedad justa, de las desigualdades. ¿Qué nos está afectando hoy para construir una sociedad justa? Bueno, el ejercicio de este gobierno, sí, veamos eso. ¿Qué más nos está afectando? El individualismo en la comunidad, trabajemos con eso en la comunidad. Entonces, 10 años de trabajo social, si no pasaría, mira Francisco, es que ya vienen las elecciones del 27. Sí. Entonces, vamos a hacer trabajo social en estos días, el otro año hacemos trabajo social, pero ya como vienen las elecciones, miren, permítanme, voy a ir a preparar el EPEL, permítanme, voy a ir a preparar los candidatos, y entonces la dinámica esa de las elecciones de la nunca parar, nos contagia y yo te digo, pues yo he tenido un ejercicio de 5 años en la dirección del FMLN, autocríticamente lo digo, y pues sí, uno pensando en las elecciones, que tiene que ser un proceso interno, que los debates internos, que después las elecciones, que los candidatos, que hay que buscar recursos, y todo eso te absorbe, te quita tiempo, y uno le quita foco a lo que es más importante. Y yo lo debo decir, en nuestra dirección, en los 5 años que yo estuve haciendo el ejercicio, hoy sigo estando, pero más en otra área, que es en el tema de educación. Pero en esos 5 años donde yo estuve, yo justamente en estos espacios decía que había que hacer eso. Pero el tiempo que nos consume la administración del aparato del partido, el tiempo que nos consume el prepararse para las elecciones, en estar en las elecciones, nos quita tiempo. Chafik decía de que había que ocupar las elecciones para ir a ganarnos el corazón de la gente. Pero mira, la crisis de los partidos políticos y la crisis del sistema de la democracia representativa ha puesto en jaque y ha puesto, digamos, en una condición en que hoy las elecciones no nos sirven para eso, mi opinión, sí. No nos sirven para eso. Por eso yo digo, mi opinión, que deberíamos de hacer el ejercicio, o que el Frente debería hacer el ejercicio de 10 años de no participar. Y no significa quedarse en los sillones, estar haciendo análisis de coyuntura, reflexionando, no, principalmente volver a la comunidad, volver a organizar, volver a estar ahí, hasta que la gente nos acepte siendo parte y nos vea, no, vaya, el FMLN ya se quita la imagen de esos comandantes, se quita la imagen de ese gobierno, y hoy ve... Pero eso es negar el pasado. No es negarlo, sino estoy hablando de la percepción de la población, y la población va a decir, vaya, hoy ya no veo, porque hoy si uno le va, ¿quién es el FMLN? Y uno hasta rostro le puede poner la gente. Pero si nosotros hacemos 10 años de ese ejercicio, puede ser que la gente comience a decir, bueno, no, es que el FMLN ahí está trabajando conmigo en la comunidad, porque nos ha visto, no diciendo, sino que en 10 años trabajando. Yo estoy poniendo los 10 años como un tiempo. Sí. Pero esos tiempos nos ha visto trabajando ahí y nos va a tener una actitud distinta. Yo te digo porque hay experiencias de ese tipo en otros proyectos de izquierda que se han volcado a esa realidad. Y los 44 años para mí justamente nos permite ver eso, ese recorrido del FMLN como fuerza social, como fuerza político-militar, como fuerza político-electoral. Y yo creo que un periodo que hay que aperturar es el ejercicio de concentrar su lucha en la lucha social. Aquí me pueden hacer algunos cuestionamientos, alguna gente de izquierda o del frente que puede decir, no, pero mira, la vía que está abierta ahorita es la vía electoral y que esa debe ser la concentración. Sí, miren, en el periodo del conflicto armado, la vía que estaba abierta era la vía la vía armada. Y ahí estuvo
y habían otras formas de lucha. Después hubo ese periodo de la vía electoral y esa es la que está forjada. Yo creo que sin descartarla como una forma de lucha, pero la concentración, donde debemos de poner todas nuestras neuronas, nuestras energías, nuestras capacidades, nuestros pocos recursos, es en el trabajo social. Al menos esa es mi opinión. Y yo creo que efectivamente los 44 años del FMLN se celebraron en diferentes lugares. Muchos lo celebran como un hecho histórico, como una anécdota, como un recuerdo. Pero yo creo que estamos también, algunos lo vemos también más como un hecho que debe de permitirnos reflexionar sobre eventos que nos convocan a ver el pasado, como lo decía Chafik, no para quedarse en el pasado, sino para que ese pasado nos sirva para impulsar nuestras luchas presentes. Ángel, 8 en punto, pero quiero tomar un par de minutos más. En temas de país, El Salvador, ya está, ¿verdad? Se nos va a cerrar. Ya estamos acá. Sí. Usted es el primero que se fija en eso. Siempre ahí lo dejan morir. Bueno, en temas de país, siento que el FMLN, no hablo de dirección, sino que FMLN, el conjunto. O sea, nosotros podemos entender la dirección, los líderes de aquí, allá, sí, pero la población es FMLN, son las 4 letras, la bandera, la estrella, ¿no? Incluso le pone rostro. Sí, exacto, pero ya no hay opiniones de país. Yo siento que es como la Universidad de El Salvador, que poco a poco no generan mucho. ¿No? ¿Por qué? El FMLN, así. Sí, brevemente. Hay varias razones. Una objetiva es que, te decía, nosotros somos hoy oposición, pero una oposición con una carga de 10 años de ejercicio. Entonces la gente, lo primero que piensa es, ¿yo para qué voy a escuchar a Francisco, que es el FMLN, si ya 10 años tuvo y no pudo quitarlo de la inseguridad? Sí. Un tema que pesa en la sociedad salvadoreña. Entonces le quita credibilidad a esa voz. Lo otro es que también en el ejercicio de nuestro gobierno, muchos funcionarios, no digo que todos, pues, o muchos dirigentes, no digo que todos también, pero algunos de ellos terminaron cayendo en esa idea de la democracia representativa, donde como voy a elecciones cada 5 años, cada 3 años para el tema de las diputaciones, tiendo a ser, yo escuché decirlo, miren, perdonen que diga así, pero a un secretario del FMLN reciente, que decía de que, bueno, hay que hacer algunas mentiritas piadosas. Y yo me quedaba con la idea de eso, las mentiritas piadosas. Pero nosotros, yo lo entiendo a la derecha, pues lo entiendo a la oposición en general de derecha, que pueda estar diciendo algunas picardías en ese sentido. Yo creo que nosotros estamos llamados a evocarnos a la verdad. Bueno, tenemos a Monseñor Romero, él siempre habló con la verdad, y la verdad te acerca a la población. Si nosotros nos ponemos a decir cosas que no necesariamente son reales o que son congruentes, la gente nos resta credibilidad. Entonces eso nos pasa. Nosotros, yo creo que se puede cometer un error en el ejercicio de la política, que se diga una cosa por decirlas en los momentos de aprietos con los medios de comunicación, pero que después esté diciendo o haciendo lo contrario. Entonces, creo yo que la credibilidad del FMLN ante la población salvadoreña se ha reducido. Pero una cosa, Ángel, disculpe, una cosa es la credibilidad, pero usted se expresó. Pero ante temas de país, no sé qué palabra utilizar, pero no hay desgaste hacia el ejercicio del actual gobierno, digamos. Siento que se opina muy poco, que se señala muy poco, porque actos de corrupción sobran, violación a derechos humanos sobran. O sea, mucho para estar en la palestra. Que la cobertura sea poca, mucha, pero hay constancia. Siento que eso se pierde. ¿O es percepción? Yo creo que es un poco de percepción, porque
Ya, yo te digo, estoy viendo casi todas las redes del FMLN. Y yo veo cómo, por ejemplo, para el periodo en el que yo estuve, las diputadas, los 4 diputados, todos los días, se expresaban, y en un país la opinión de un partido casi se reduce a la opinión de sus diputados, de sus alcaldes. Hoy ve uno Arena, uno ve a su presidente, casi pero a la diputada de Arena, en la comisión tirándole a... Entonces uno identifica a la voz de Arena, es la que está ahí, va. Vamos, ¿quién es Vamos? Es la diputada. Sí. Entonces no ve el partido político, sino... Yo te digo, porque el ejercicio que yo hice, los diputados, los alcaldes que teníamos, incluso muchos comunicados, pronunciamientos que se hicieron, probablemente no con la beligerancia, probablemente no con la pertinencia de los momentos, probablemente eso no, pero yo voy, creo yo, desde una mirada un poco más objetiva, es que no hay credibilidad en esa voz. Entonces, vaya, te digo, hace 2 días hubo comunicado del FMLN sobre lo de salud. Hubo comunicados sobre lo de Santa Marta. Sí. Y así como eso han habido varios comunicados, te digo, para ponerte hasta los últimos meses. Pero ¿qué significa ese comunicado para la población salvadoreña? Para los actores, los que estamos más pendientes, los demás así va en una posición. Pero es que se perdió la autoridad, se perdió la credibilidad sobre esa opinión. Y yo no sé, perdón que te haga la pregunta, pero no sé si en locución o en los, digamos, en el campo de las comunicaciones eso cuenta, de que si una voz no tiene credibilidad, si una voz no tiene autoridad... No hay una caja de resonancia. Si no hay una caja de resonancia, si no hay personas que te escuchen, por más brillante, por más enérgica que pueda ser, pero si no se goza de la credibilidad, de la confianza y de la autoridad, es difícil que esa voz... Ahora lo pregunto diferente. Digamos, en la Asamblea Legislativa, periodo anterior, el FMLN tenía 4 diputados. De las voces, bueno, habían 2 voces a mi criterio, ¿no?, que eran muy escuchadas. Marlene Funes y Anabel Belloso. Correcto. Marlene Funes es secretaria adjunta actualmente y Anabel Belloso es la secretaria nacional de la mujer. O sea, son puestos de dirección dentro del FMLN. No pueden, solo la investidura de diputada no las hace no las hace tener reflectores, pero se podría continuar. No estoy diciendo que no lo hagan, o sea, pero no hay personas que generen opinión, que sean... ¿dónde quedaron todos ellos? Bueno, sí, yo veo a Marlene en las redes y a Anabel en las redes y siguen en sus posiciones. Es que no es lo mismo, fíjate, Francisco, porque... ¿No es lo mismo? Sí, no es lo mismo porque Marlene es la secretaria adjunta, pero la gente cuando habla del FMLN, el Chino Flores, sí, porque es el secretario general. Pero en la Asamblea Legislativa, los medios, más que ir al 1316 a hablar con el secretario general, ahí toda la semana tenía micrófono. Y todas las semanas la gente está hablando de un tema. Por ejemplo, el tema del presupuesto. Sí. Marlene hoy puede dar una opinión, pero eso, si no es allá en el... Si no es allá poca cobertura, digamos. Cobertura, pero también si no es en el lugar donde se está dando la polémica, la gente no acude. Sí. Entonces es un fenómeno de la realidad. Bueno, Marlene tiene un discurso confrontativo, pues todavía. Yo siento que le ha disminuido un poco porque no está... hoy está en la dinámica de la administración del FMLN, en el ejercicio de la conducción del FMLN. Ya no está en la palestra política donde se están debatiendo los temas de país, donde tiene acceso a información y donde puede agarrar el micrófono y decir, mire, Ernesto Castro, usted está mintiendo. Es decir, me refiero a eso, Francisco, de que hay voces, hay pronunciamientos, se está cuestionando varias de la persecución política. En los 44 hubo un comunicado, ¿sí?, que se habló, pero no es lo mismo. Miren, antes, el tiempo me ha consumido, todavía tengo 2 preguntas y creo que una es bastante amplia. Y lo traigo porque hay comentarios sobre esto.
Y no es de actualidad, sino que es de percepción o lo que nos dicen que debemos de pensar. Porque eso es fundamental ahora, ¿no? Hablan, por ejemplo, dice alto bajito. El pueblo se siente traicionado. Yo he hecho ese ejercicio varias veces. Cuando hablan de eso, digo, ¿cuál fue la traición que otros no la hayan hecho? Sí, en mi opinión. Sí. Dos cosas. Uno, mira, es un sentimiento, traición. Pero, ¿de verdad lo siente la población o nos dicen esto deben de sentir? Porque yo le pongo un ejemplo. Ese Arena Frente, ni a los de Arena quieren estar comparados con el Frente, y los del Frente mucho menos. Correcto. Entonces, ¿pero por qué le hacen creer a las personas? Sí, el matrimonio Arena Frente. Y salen otros, pero el hijo de ese matrimonio es Nuevas Ideas, pero eso no cala. Es que efectivamente, Francisco, como somos seres sociales, los sentimientos también se construyen. Es decir, si uno siente afecto por una persona es por la convivencia, por la relación, por la práctica, que se genera ese sentimiento. Y la población, porque yo sí creo que está ese sentimiento, de hecho no lo digo yo, vaya, la encuesta de la UCA sigue resaltando que la gente siente que el FMLN fue corrupto. Se sigue siendo traicionado, se sigue sintiendo traicionado. Vaya, pongámosle más allá de que fue construido por una percepción y pongámosle además el componente de que la gente efectivamente creía que el FMLN, porque así lo vendimos. ¿Cómo fue la consigna de Mauricio Funes? Viene la esperanza. Nace el cambio, viene la esperanza. Ajá, sí, bueno, pero las dos palabras icónicas. Cambio y esperanza. Cambio y esperanza. Sí. Es decir, ¿qué es lo que la gente esperaba? Que iba a haber un cambio rotundo. Y no hubo cambio. Porque eso es lo a que... mi percepción sí hubo. No, es que cambio digamos, en todos los ejercicios hay dinámicas que cambian las cosas. Pero la expectativa que nosotros planteamos era tan grande que en el ejercicio de nuestro gobierno se les olvidó, voy a decirlo, se les olvidó explicarle a la población de que los cambios y que la esperanza que se debe construir no se construye en 5 años ni en 10 años. Sino que para construir la sociedad que les planteamos, una sociedad de que no hubiera injusticia, que no hubiera desigualdad, que el salario fuera decente, que vaya, todas esas promesas, nosotros hicimos cambios en el sistema educativo, en la educación nunca antes tuvo, hasta hoy se ha perdido. Eso no tiene precio. Eso no tiene precio lo que se hizo en la educación. Sí, porque es un acto fuerte de que llegó pero la no es tangible, salud, digamos. No, es que sí, llegó a la salud a la población. Vaya, yo me recuerdo, voy a decir el nombre de Norma Guevara en una reflexión que se hacía en el ejercicio de los 5 años en el que estuve, que decía, y que a mí me caló porque es cierto, tiene validez el planteamiento, de que nosotros hicimos mucho en el tema del sistema de educación, que no es solo que le hayamos dado los útiles escolares y el uniforme a los estudiantes, a los niños y niñas, sino que también es la condición psicológica de que los niños llegan y no dicen, mira tus zapatos, qué fellitos, y los míos están bien bonitos, o mi uniforme bien bonito y el del bien fellito. No, todos los niños en nuestro país, y las niñas en nuestro país tenían el mismo uniforme. Igualdad, una condición psicológica para la población. Es decir, se hicieron cosas importantes en el país, pero las expectativas fueron... y vaya, yo voy a poner, mira, ¿qué es lo que más le afectaba a la población salvadoreña en nuestros periodos, en los periodos de Arena, en los periodos del FMLN y en este periodo? Más que la economía era el tema de la seguridad. Y yo te lo digo porque incluso nosotros en el 2015 el FMLN hizo un congreso de debate, del rumbo, de la estrategia y todo, pero... El primero, ¿no? Sí, el primero, y esperamos que el próximo año sea el segundo, pero en ese hubo una de las tesis que se planteó que la principal estrategia del FMLN para poder plantearnos construir una sociedad de inversión, de igualdad, de participación, era derrotar el flagelo de la delincuencia, tanto la de cuello blanco, como la común como la de cuello blanco.
en nuestros gobiernos hay que decirlo que aunque se combatió fuertemente, yo recuerdo que nunca antes habían sido las policías tan afectadas como los gobiernos de Salvador Sánchez Serén particularmente, porque hubo un enfrentamiento frontal con ellos, con ese grupo delictivo, pero no lo logramos, y la gente, eso nos pasó factura. Bueno, hoy Bukele, su grupo económico, su principal baluarte, que le dio su segundo mandato inconstitucional, ilegal, imagínense, impensable en otros periodos, pero este tipo burló la Constitución, burló la ley, y se dio un segundo mandato, pero porque la percepción de la población es que logró superar ese problema. Entonces, regreso al punto. Yo creo que ese sentimiento incubado en la población, que fue alimentado por la embajadora Jane Main, porque yo recuerdo sus entrevistas televisivas, cómo señalaba el FMLN de que éramos incapaces, hasta esa palabra se usó en ese periodo, el financiamiento que hubo en varios lugares, a través de la USAID, FUSADE, la NEP, todo, la NEP, una campaña feroz. El presidente de la NEP era semanalmente. Sí, un ataque. ¿Y existen esas instituciones aún? Bueno, formalmente existen, como existe el instituto, pero presencialmente hoy están silenciadas. O de alguna manera están enlazadas con el nuevo gobierno, por eso están tranquilas. Pero esas instituciones, digamos, tenían una mirada y Bukele llegó solo a agarrar esa cosecha, ya todo lo que nos había dicho la derecha tradicional, este tipo que se vendió de derecha y de izquierda, así se vendió, aunque su naturaleza es bueno, lo vemos. En México, un evento importante donde está el segmento, digamos, más progresista, no digo de izquierda, progresista, que se encontró en México, pero él se fue allá a encontrarse con Milei, que es en Latinoamérica la expresión del neofascismo más, digamos, rústica que tiene el capitalismo. ¿Y El Salvador es neofascista? ¿O qué es? Yo creo... ¿O el gobierno? Sí, el ejercicio del gobierno yo creo que es un gobierno totalitario, porque... Eso es duro. Sí, por eso lo estoy diciendo, pero no quiero usar la palabra neofascista, porque yo le he usado en varias ocasiones, pero hay que estudiar bien, pero que tiene características, que tiene expresiones de ese tipo, las tiene. Por ejemplo, una expresión del neofascismo es que a todas las opiniones disidentes de un régimen busca silenciarla, y aquí en el gobierno no existe, digamos, la captura y la tortura como mecanismo permanente, aunque lo ha usado, como por ejemplo en Mason, pero no es, digamos, una manera sistemática para silenciar las voces disidentes. Aquí hay varias gente que se expresa todavía, pero sí usa la justicia, como por ejemplo para callar a los 5 líderes de Santa Marta, para otros opositores, y utiliza el mecanismo del régimen de excepción para encarcelar a algunos de los líderes comunitarios que hay. Además, y este es el factor principal que a mi juicio es el que él implementa en eso de callar a la oposición, es que hace una gran batalla de percepción y en redes para silenciar y asesina mediáticamente a cualquiera. Bueno, un ejemplo que para mí es emblemático, que de seguro más adelante en la historia vamos a estudiar bien, cómo la UCA, de ser un referente en la sociedad salvadoreña y otras entidades, instituciones, este tipo logró silenciarla con una campaña, controles, con un aparato de desinformación, de deslegitimación, que hoy cada vez se ve que recupera la autoridad, la voz, pero hubo un periodo de que estuvo silenciada, ninguna opinión era válida en este país, porque la gente decía, no, es que la UCA es del frente, cuando ves, nada que ver. O decía, no, es que cualquier universidad o no, es que es de Arena, cualquier asociación es del frente. Entonces la gente etiquetaba todo. Entonces esa es una manera hoy en este momento de silenciar a la población. Ángel, es tardísimo, pero no bastó. O sea, una sociedad donde un gobierno que ganó igualdad, o sea, mucho terreno, conocimos la transparencia, sí,
por primera vez en la historia. Exacto. Y la volvimos a perder. El tema de salud. O sea, se llegó a un país sin analfabetismo, o sea, según los parámetros mínimos que se deben de tener, pero fue lo que más el avanzamos. mejor momento en la historia del país. Y avanzamos mucho. Yo siempre dije, faltó aquella ley que el padre que no manda a su hijo a la escuela, que lo metieran preso, porque ¿qué pretexto había para que tu hijo no fuera a la escuela? Sí. Es que no tengo para los útiles, ahí están. No tengo para los libros, ahí están. Es que la computadora, ahí está. Es que va a ir el niño sin, no tengo dinero para comprarle zapatos, ahí están. Es que el uniforme, ahí está. Es que la comida, ahí está. O sea, ¿cuál era el pretexto para que no se fuera, no se mandaran a los niños a estudiar? Es que yo no puedo ir a la universidad porque, aunque sea una cuota mínima muy baja, no la puedo pagar. Educación gratis en todos los niveles, y me dice, pero solo en la nacional. Es que tampoco. No, pues en la universidad en la que está. En los temas de salud se avanzó a niveles inimaginables. No, es que siempre faltaba y esto. Sí, está bien, pero se avanzó a niveles inimaginables. Todo esto lo comparamos con la actualidad. Es increíble los cambios que se ha tenido. Sí. Como usted dice, la transparencia se perdió. Desaparecida. Y no pasa nada. 7 años de reserva de información. Exacto. Importante para la nación. Hablamos en el tema de educación. La educación es de las más cuestionadas últimamente. Sí. La Universidad de El Salvador, prácticamente al precipicio la están llevando. La salud. La economía de los sectores bajos, de los pequeños productores, de los campesinos, la economía de los trabajadores por cuenta propia. Pero ¿a qué quiero llegar? En que todo esto no le bastó al FMLN. Todo esto que hicieron, todo esto que se hizo por el país y que fue reconocido mundialmente, lo lleva a prácticamente desaparecer. Sí, es que mira, Francisco, nos acercamos y amigos, nosotros hemos hecho justamente esas reflexiones porque nosotros hicimos mucho por el país, eso no es genial, pero entonces nos preguntamos por qué la gente nos expulsó del gobierno, porque esa pregunta es válida en cualquier espacio. ¿Por qué si Lula fue el primer gobierno de izquierda en Brasil y logró sacar a miles, pero a miles de la pobreza, por qué perdió su gobierno? ¿Por qué Nicolás Maduro, después de más de 20 años en el ejercicio, que es el único gobierno en América Latina que ha entregado más viviendas que cualquier otro gobierno? Porque la entrega de viviendas es una cuestión costosa para el Estado. No cualquier gobierno se atreve a meterse a entregar viviendas. Pero Venezuela lo ha hecho y hoy estuvo a 500,000 de perder el ejercicio del gobierno. Ahí en el análisis decíamos de que si la gente que está en el exterior de Venezuela votara, probablemente no hubiera tenido el gobierno Maduro. Y ese gobierno le ha dado estabilidad, le ha dado beneficios a la sociedad. Entonces uno ya dice, bueno, no, El Salvador no es un bicho extraño ni una burbuja que está exento de esas realidades regionales. Entonces nosotros decimos, ¿qué está pasando en la sociedad? Y nuestra valoración primero es que la crisis de los partidos políticos y la crisis principalmente de la democracia representativa, donde llega el funcionario a resolverle el problema de la gente, se agotó. Porque antes vos le decías a la población, y me recuerdo que antes le dabas yo me recuerdo que las campañas electorales que le daban una escoba, un cantarito, pues sí, allá en La Paz hasta electrodomésticos daba partidos del narcotráfico, a como gana. Y otros del PCN allá en Chalatenango les entregaba hasta máquinas para arar la tierra. Entonces uno dice, ya eso se desgastó en la política, y la gente hoy cada vez más aspira a ser más partícipe de los procesos. Y no estoy hablando de que quiera ir a implicarse, a resolver, pero uno ve las redes sociales hoy y mira, voy a poner una paradoja, no sé si es correcta, pero
en la casa de Jay, lo que hoy está ahí en las redes sociales, ¿qué es lo que hace que se mantiene ese programa ahí, por más vulgar que sea? ¿Qué es lo que hace que se mantenga? Justamente es que hay una audiencia conectada. ¿Quién saca? ¿Quién saca de la casa de Jay ahí? Es la audiencia. Participa. Es una manera bien mecánica y reducida de la participación, pero si nosotros nos vamos al país, a la nación, si nosotros seguimos reduciendo, esto le va a pasar factura al gobierno también. Si el gobierno sigue tomando la decisión solo a través de Nayib Bukele y todos los demás le obedecen, si solo son 60 diputados, si solo son 44, si lo vemos numéricamente, si la gente no participa en esos procesos, no le va a pasar la misma factura. Yo te digo porque en los gobiernos del FMLN, nuestra reflexión es que uno de los factores fundamentales, digamos, no es un error, pero sí es una debilidad el no haber implementado un proceso de participación cada vez más protagónico del pueblo salvadoreño. Porque la gente agarra un derecho hoy, obtiene un derecho hoy, y el día de mañana dice ya, no, si yo tengo derecho, pues si el gobierno debería de darme la educación, o yo quiero que me dé otra condición más, y le va poniendo cada vez más condicionalidad. Pero si a la gente las haces parte de resolver los problemas, la gente siente el compromiso. Y si yo junto a mi comunidad, como por ejemplo en la que yo vivo, todo el mundo jalamos los postes para poner la energía, todo el mundo jalamos el cafecito para que hoy podamos tomar café porque producimos café en la comunidad, si todo el mundo trabajó para construir la escuela, hay una identidad de protección sobre eso. Entonces, hicimos mucho por el pueblo salvadoreño, pero nos hizo falta hacerlo parte al pueblo salvadoreño. Hubo un intento en gobernación de crear las asambleas ciudadanas, pero se burocratizó en el Estado y no trascendió más de hacer consultas. Y nosotros aspiramos que en una sociedad futura el pueblo sea el protagonista y tenga una democracia participativa, una democracia real, en la que no solo opine, sino que también decida, e incluso como hoy ya en Venezuela al parecer, hay que esperar, pero al parecer han comprendido esa dinámica y hoy con las comunas, hoy ya les están dando presupuesto a las comunas para que digan, mire, yo la comunidad, un distrito, allá son municipios, en los distritos, dicen yo voy quiero que en este municipio, en esta comunidad se me ponga una lámpara o una carretera o tal cosa, una cancha. Entonces viene el Estado y le da ese dinero a la comunidad y la comunidad lo ejecuta. Ya es un modo de participar de la gente y hoy esperamos de que eso pueda ir evolucionando para que sea parte de la gente de los procesos. Cierro con la idea de que para las sociedades futuras, más allá del capitalismo, más allá del neoliberalismo que tiene la democracia representativa y autocrática como hoy aquí en el país como referencia, las sociedades alternativas deben de tener la democracia participativa, la democracia comunal, como le llaman allá, la democracia protagónica, pero en el concepto o en la idea real de la democracia, no la que nos vende el sistema, sino donde el poder resida realmente en el pueblo y no en el ejecutivo o en el legislativo como hasta hoy se tiene. Con esto cierro. El sábado hay una marcha. Creo que las marchas blancas potenciaron mucho el FMLN, a pesar que simplemente acompañaban, ¿no? Pero era una forma. ¿Ustedes asistirán? Bueno, ¿como FMLN o como personas? Yo creo que todos los militantes de izquierda que nos sentimos la sensibilidad sobre los temas de país y sabemos que este sector de la población está siendo afectada, deberíamos de asistir. El FMLN como partido político, como institución, creo yo que no debería de llegar y a menos que hubiera trabajo atrás con ese sector para poder tener legitimidad de estar ahí. Pero todos los militantes, las estructuras, deberían de llegar y solidarizarse, acompañarse, incluso aprovechar la posibilidad de conectarse con esos sectores para hacer trabajos conjuntos, no solo de cara a esta marcha, sino a una batalla que tiene que enfrentar ese sector, principalmente con un derecho conquistado por muchas acciones de calle en otros momentos de la historia.
Yo creo que el principal sector que debería de haberse exhortado a participar son los maestros y las maestras, que creo que deben de vencer el miedo de salir y denunciarlo, pues. Muchas veces el miedo limita a que la población pueda denunciar lo que se está cometiendo. Es un derecho. Bueno, los más afectados van a ser los que van de recién ingreso, porque van a quedar con un salario que ya ni siquiera hoy alcanza para la canasta básica. Igual en el tema de los médicos, el otro sector convocado, exhortado principalmente a marchar son los trabajadores del sistema de salud, o los doctores, las enfermeras, los promotores, para que puedan ellos decirlo, porque si hoy les quitan este derecho como parte de este presupuesto, pero se los van a quitar, como creemos nosotros, de por vida. Estos tipos están pensando en retrocederlo. Ellos, el Fondo Monetario Internacional les ha dicho que deben de quitar la grasa y están despidiendo gente, están reduciendo presupuesto en carteras del Estado importante. Bueno, están quitando esto porque eso les significa para ellos un ahorro en sus recursos, y lo van a invertir en publicidad, en la corrupción, bueno, lo que le sirve a uno de los familiares para comprarse un edificio en el centro de San Salvador, o los terrenos que se compró Bukele. Para eso, esa malversación que existe ahí. Entonces, nosotros deberíamos de participar, Francisco, como oyentes, como acompañantes, sin ánimo de asumir micrófonos, cámaras, sino acompañar de verdad a ese sector, ir a escucharlo, buscar maneras de vincularnos a través de ese esfuerzo. Para eso debe de servirnos este espacio. Bueno, perfecto. Nos pasamos brevemente. Gracias, Ángel. Muy enriquecedora la plática. He visto muchos comentarios que dicen, no han hablado de El Salvador. Claro que hemos hablado del país. Sí. Que son diferentes perspectivas también, y creo que hoy ha sido mucho más a manera de reflexión que estamos haciendo, y una autocrítica. Nosotros no nos vamos a esconder que somos de izquierda. O sea, sí. Nosotros como medio de comunicación tampoco, y sentamos posición sobre temas de país también. Y con Ángel creo que hemos coincidido en muchas cosas, y hoy se viene a, no sé si dicen, ¿cómo es que dicen? A lavar la cara, no, sino que a explicar muchas cosas que muchos deben de entender, y como dicen, llegar a la base. Ángel Monge, muchas gracias por haber venido. Gracias, Francisco. Gracias. ¿Cuándo viene otra vez? Frank, cuando ustedes me inviten, yo estoy aquí con todo el gusto de participar. Agradecemos a los que estuvieron pendientes. Miren, yo creo que hablamos del país, Sí. de los sueños que tenemos con este país. Bueno, hemos dicho que nos han quitado la posibilidad de tener acceso a la información, entre otros grandes temas. Entonces, hay que tener... ¿Verdad que está desaparecido completamente eso? Bueno, ya no hay transparencia en este país. Y yo creo que debemos tener amplitud. Muchas veces los sesgos, los dogmatismos, los sectarismos nos impiden ver los fenómenos de la sociedad con objetividad y analizarlos desde diferentes aristas. Porque quizás el comentario de la persona que lo hizo ahí quisiera ver, como en otras entrevistas, que la centralidad es todo en contra del gobierno. Nosotros creemos que debemos de ver más allá de esos elementos reduccionistas, sino que ver, vaya, yo no soy muy dado a hablar de los deportes, pero porque poco conozco de eso, me gusta jugar, pero son temas que son temas de país y que debemos de dialogarlos de diferentes aristas. Así que ha sido un gusto. Esperamos seguir dialogando sobre estos temas y otros del país. Y bueno, invitarle a la sociedad, a los que nos escuchan, a tener siempre una opinión permanente y sistemática en la red, a darle seguimiento a los fenómenos de la sociedad y a ver más allá de lo que las noticias, de lo que los hechos nos reflejan, sino que a ver de raíz los problemas que tiene nuestro país. Mucho gusto. Bueno, mañana estará con nosotros Franklin Martínez y Roberto Duón. Vamos a estar analizando lo sucedido en la semana. Me acaban de mandar un león. A saber por qué. Nah, es broma. Yo les dije que no es broma, es broma. No me manden ese tipo de cosas, les voy a poner el número de cuenta, ahora sí me queda completa. No, muchas gracias a todos por habernos... ¿Y usted tiene TikTok?
Sí, tenemos TikTok. ¿Y cuál es su cuenta? Ahí, @arbolmonje. @arbolmonje. ¿Y su cuenta de X ya no es Árbol Siempre, Monje? no, es Ángel-Monje 1. ¿Y qué pasó con Árbol Monje? Ya lo quitamos. Ya lo Bueno, perfecto. Seguimos siempre con esa simbología, pero más en el tema personal. Bueno, perfecto. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Los invito a que continúen a estar con la 106.9. Es el momento que se pasen a 106.9fmradio.net o a viernesderock.com. Ya mejoramos la calidad también ahí. Se aprovecha estos cambios que se hicieron. Así que continúe con nosotros. Hoy voy a estar a las 7 de la noche en El Salvador, Patria Querida. Vamos a estar con Alex Carcelero, nos ha invitado. Otro jueves que nos invita, así que por ahí estaremos vertiendo opiniones muy personales, por cierto. Buen día. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional.